Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Ya es viernes, qué alegría, ¿verdad? Pues compañeros en sucursales, a toda la red de sucursales, muchos saludos, CIP, CEDICOP, compañeros que nos acompañan aquí en el sótano. Hoy es viernes y hoy traemos un tema, siempre traemos temas interesantes, pero hoy particularmente nos van a platicar sobre las nuevas parejas que forman nuevas familias. Es un tema muy interesante para muchos, a lo mejor para otros que ni siquiera tienen pareja, pues no, pero para que vayan considerando qué es lo que pueden hacer o qué cosas no pueden hacer. Les pido un muy fuerte aplauso para la sexóloga Tere Almanza, que está aquí para platicarnos sobre este tema. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes de vuelta. Quienes no tienen pareja no importa, porque el tema va a ir por otro lado totalmente. Básicamente hoy nos vamos a enfocar en la cuestión de las familias y a lo mejor van a decir, bueno, pues eso como que puede tener de interesante. Tiene muchas cosas de interesante. La vez pasada que estuve por aquí con ustedes hablamos de lleno sobre todas las cuestiones de pareja, las dinámicas y todo esto. Y el día de hoy vamos a hablar como de lo que sigue. No importa si actualmente no tenemos una familia como comúnmente la conocemos conformada, todos los que estamos presentes vamos a estar interesados en este tema porque todos venimos de una familia. Entonces, todos tendremos algunos puntos de referencia, no importa si estuvimos con nuestra familia de origen o no, no importa si en el camino, en la familia se fueron sumando personas, no importa tampoco si algunas de estos integrantes tal vez han dejado de estar con nosotros. De lo que se trata es de que el común denominador entre todos los que estamos aquí, primero es que somos seres humanos y la segunda es que venimos de una familia. Entonces, bueno, el tema del día de hoy sería la continuación del anterior, se llama Nuevas Parejas, Nuevas Familias, y vamos a comenzar con un pequeño ejercicio. El ejercicio lo vamos a hacer primero, antes de revisar la información o las ideas que yo traigo para ustedes, porque es importante que no se contamine con nada de lo que tal vez debería yo de poner en el ejercicio o debería de pensar o debería de sentir. Entonces, básicamente les voy a pedir ahorita que cada quien a su mente traiga a su papá y a su mamá. Lo primero que se les ocurra, seguramente su cara o algún momento, o si alguien no está bien con alguno de ellos, ahorita probablemente eso venga a su mente. Vamos a tener algunas hojitas por si alguien quiere poner por escrito las indicaciones o el ejercicio. Y básicamente de lo que se trata es de que puedan ubicar desde su origen, desde su sistema familiar básicos, que son sus papás, y su línea de hermanos o de hermanas, que puedan ubicar las tres cosas que recuerdan como más agradables y las tres cosas que recuerdan como áreas de trabajo o como áreas de conflicto. Y entonces ahí se nos pueden venir muchísimas cosas a la cabeza, ¿no? Podemos a lo mejor darnos cuenta de que tenemos más afinidad con un hermano que con otro, que tenemos más cercanía con mamá que con papá, que a lo mejor hay algo no resuelto. No importa que no describan o que no tengan clara toda la situación, lo más importante es que puedan describir las tres cosas más agradables y las tres cosas más pues desagradables, dolorosas, conflictivas, no resueltas, áreas de trabajo, esos como cabos sueltos que se van quedando aun cuando compartimos pues un vínculo muy importante que es el de la sangre y que es la conexión espiritual. Entonces, ese sería lo primero. Y lo segundo sería, dentro de este mismo ejercicio, que actualmente, como hemos venido revisando la cuestión de pareja, si tienen pareja o si no tienen, que tomen de referencia la última, y si no han tenido, que tomen de referencia la que a ustedes les gustaría, que puedan también identificar las tres cosas más agradables o las tres cosas más... las tres cosas que más pueden resaltar de esta relación de pareja, la presente, la más reciente o la que es una fantasía. Y entonces las tres cosas que también son un área pues de trabajo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, ese era el ejercicio. Vamos a tomar algunos puntos solamente para recordar los puntos clave que necesitamos para trabajar el día de hoy. Yo les comentaba la vez pasada que las parejas se están transformando y que esto normalmente tendemos a verlo como una situación de
caos y de crisis. Yo les pongo aquí que es un proceso necesario para la evolución. Los seres humanos tendemos a ver las cuestiones caóticamente, es decir, si tenemos un cambio en el trabajo, si tenemos una situación nueva en el área personal que enfrentar, normalmente nuestra mente genera una situación catastrófica. Nunca decimos, ay, seguro me va a ir muy bien esto. No, decimos, ¿y si me pasa esto? ¿Y si no paso? ¿Y si me corren? ¿Y si esto? Generamos un montón de situaciones como caóticas. No es la excepción en las relaciones humanas. Tendemos a pensar que todo lo que genera cambio, pues es caótico, es crisis, no está bien, ya no lo conozco, no sé cómo manejarlo. Y nos genera bastante ansiedad, nos genera mucha angustia. Lo siguiente sería que la manera de relacionarnos con nosotros mismos ha cambiado. Yo les pongo aquí entre paréntesis como dos elementos muy básicos, que es la supervivencia, el lujo y la comodidad. Hace muchos años los seres humanos estábamos más preocupados por sobrevivir al día y que no me comiera un dinosaurio o algo así. Y entonces el día de hoy estamos más preocupados por pagar la cuenta de tal cosa que tengo pendiente, de tal cosa que compré a meses, o por cambiar el coche, o por pagar una colegiatura, no lo sé. Es decir, conforme va pasando el tiempo, vamos cambiando la manera de relacionarnos no solo con nosotros, sino con todo lo que nos rodea. La cuestión del dinero, la cuestión cultural, la cuestión familiar, la cuestión social, la cuestión artística. Entonces, bueno, esa parte va cambiando también. La siguiente sería que las maneras, como yo les ponía un ejemplo la vez pasada, no sé si lo recuerdan, las maneras en las que nosotros nos acercamos a otros van cambiando. Ahora hay ciertos procesos que ya no existen. Esta parte, por ejemplo, del cortejo ya no está como antes. Ahora la gente tiende a buscarse incluso con aplicaciones, encuentra gente desconocida que coincide en tal aplicación, dan un clic y, bueno, aquí a 272 metros hay una persona que tiene un interés igualito al mío, ¿no? Y voy y lo busco y entonces ya se empieza a generar algo. Tenemos, decíamos la mayoría, un perfil en redes sociales que nos permite ver como cuántas cosas tenemos en común con gente y entonces eso, lo que nos podía llevar mucho tiempo en conocer a alguien, pues lo hace en segundos. Es más, lo hacen que no lo pidamos o no lo necesitamos. No sé ustedes, pero yo me acuerdo que hace algunos años todavía usábamos estas como tarjetas de teléfono y entonces era como hablarle a alguien a su casa y, está fulano, no, se está bañando, no, fue a clase de tal, háblale más tarde. Ahora la manera de relacionarnos es además algo que nos invade porque traemos el celular y si no respondemos inmediatamente cuando nos llega una notificación nos empieza a generar como hasta ansiedad, ¿no? Y la otra persona es demandante también, pero te lo mandé, pero ya me aparece visto, pero no me respondes. Entonces, evidentemente la manera de relacionarnos ha ido cambiando muchísimo. Les recuerdo que los plazos cambian, se acortan, no existen o se alargan. Los plazos, si recuerdan esto, tenía que ver con la cuestión de los hijos, tenía que ver con la cuestión de asumir o tomar la responsabilidad de un compromiso, tenía que ver con lo que yo quiero para mí, lo que yo elijo, lo que sí me viene bien y lo que no. Y les pongo algo aquí que no platicábamos la vez pasada, no directamente, pero lo incluyo. Los significados de las relaciones de pareja cambian, las expectativas también. Ahora hay mucha gente que yo les decía la vez pasada, hay mucha gente que elige, por ejemplo, tomar un compromiso y ya no se va con la idea de es para siempre, ¿no? Es como, bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Y si no, total, ahora es lo más común, pues dar un segundo aire, ¿no? Darles un segundo aire y pues si después me quiero volver a casar o quiero algo así. Y entonces hay gente que ya toma desde un inicio un poquito como la protección de decir, bueno, si algo no me funciona ahora, lo puedo como restaurar después, restaurar también como entre comillas, ¿no? Las expectativas cambian, las expectativas eran lo que hablábamos de cómo esperábamos todo del otro, las expectativas tienen que ver con esta manera cibernética también de relacionarnos ahora, en donde de pronto lo que la persona muestra y lo que la persona es conmigo no tiene nada que ver, donde pues de pronto suele haber muchos como huequitos o como incongruencias, ¿no? Yo muestro de mí una cosa al preocuparme a lo mejor por mi estado de salud o por mi apariencia física y a lo mejor internamente eso no está muy en equilibrio y entonces eso a la hora de relacionarnos tiene un impacto.
Les pongo aquí que los rituales están cambiando. Los rituales en el sentido de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es como la norma. A la hora de realizar la ceremonia de un matrimonio, me parece que ahora hay como más preocupación por hacer como este evento social que no se le olvida a los invitados, ¿no? Que no se les olvide mi mesa de dulces, que no se les olvide mi vestido, que no se les olvide todo eso. Y entonces de pronto esta cuestión del ritual, hay quien dice, yo le comentaba eso el otro día a unos amigos que se casan, ¿no? Y yo les decía, oye, qué padre, qué bueno que para ustedes es importante. Me mencionaban a sus abuelos que tomen en cuenta a sus abuelos, porque al final pues es pedir como la bendición, ¿no? De las generaciones mayores, todo esto. Y había alguien que me decía, ¿qué? O sea, ¿eso qué tiene que ver? Y yo decía, ay, bueno, no lo sé, a lo mejor desde mi contexto, ese fue como el significado como el componente que yo puse en la situación, o yo dije, bueno, para mí a lo mejor eso significa, ¿no? Pedir como una bendición, mucho más grande y también de la gente que nos acompaña para poder, pues bueno, tener como asentadas buenas bases, ¿no? Y de ahí, pues bueno, seguir adelante. Y entonces ella me decía, pues la verdad, yo no creo como mucho en eso, lo estoy haciendo más como por darle gusto a tal persona, y a esto es a lo que voy con que los rituales están cambiando. No es juzgar la parte de lo que es bueno y lo que es malo. Me parece que no todos encajamos a lo mejor en el mismo perfil o en las mismas expectativas o en la misma forma de vida o en los mismos planes. De lo que sí se trata es de que reconozcamos que cada vez estamos planteándonos formas diferentes de hacer las cosas. Y eso, pues bueno, nos da maneras distintas de reconectarnos también espiritualmente o de desconectarnos. Tendencia del ser al tener. Tendencia de regreso a lo básico o a lo natural. Sí se han dado cuenta cómo de pronto ahora todo es como orgánico y todo es como, todos los muebles se hacen con pallets y cosas así, ¿no? Es como volver a un como origen y en las relaciones personales me parece que se busca a veces desesperadamente llegar a lo mismo en las cuestiones de pareja. Yo he creído y les he puesto varios ejemplos de lo que son las redes sociales, pero yo creo que alguien cuando trata de manifestar que su vida es perfecta en una red social, lo que está tratando de decirnos es precisamente lo contrario, ¿no? Necesito ser visto, necesito que me atiendan, necesito que me quieran y necesito que alguien más me reconozca porque yo no lo hago, ¿no? Me siento bien y mi ego crece cuando yo tengo likes, cuando comparten mis cosas, cuando yo tengo cierta cantidad de cosas vistas. Me siento bien, es como si yo existo a partir de la mirada de los otros, no de lo que yo creo que valgo. Entonces, esta parte es importante. Y bueno, me gustaría que un par de personas me pudieran decir lo que ustedes se imaginen. Si hay todos estos cambios en las parejas, ¿qué cambiará en una familia? ¿Qué se les ocurre? ¿Por acá alguien quería decir algo? ¿No? ¿Te estabas rascando? Ok. Lo que sea que se les ocurra está bien. Solo quisiera saber algo que ustedes crean, piensen, se imaginen, se inventen. Que si todo esto cambia en las dinámicas de pareja actuales, ¿qué cambiará en las familias? ¿Perdón? ¿En los hijos? ¿Qué cambiará en los hijos? Su manera de percibir básicamente el mundo, porque los hijos aprenden de los padres todo, ¿no? Se llama lengua materna, por ejemplo, porque normalmente los más pequeñitos pasan más tiempo con mamá y entonces si la mamá tiende a hablarle y explicarle esto y lo otro, el niño va como adoptando todo esto de mamá, ¿no? Si mamá no le habla, pues bueno, será distinto. Pero de ahí eso, que los niños aprendan a percibir las cosas de manera distinta. De entrada percibirán el mundo a lo mejor pegados a una pantallita para empezar. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Alguien decía algo por acá? La comunicación, ¿qué de la comunicación? Más corta. Menos en palabras, más en expresiones, dijiste. Sí, sí. ¿Cómo?
Sí, ¿no? Todos sentados en la mesa y todos platicando en el mismo grupo. Pasa también con los amigos, pero bueno, tienen mucha razón. Eh, yo lo pondría, porque bueno, tampoco quiero que piensen que estoy totalmente en contra de esta parte. Creo que es algo que nos da muchos recursos y ahorita vamos a hablar de eso. La cuestión tecnológica, la cuestión de los avances, tiene un potencial enorme, ¿no? Es lo que nos permite simplemente tener este espacio y conectarnos ahorita con muchísimas otras personas y tener todo esto, ¿no? Y entonces poder transmitir también ideas y cosas. Pero, bueno, en la cuestión personal, a lo mejor sí habrá que cuidar, no utilizarlo para evadir algo que tengo que resolver o algo que tengo que construir. Bueno, yo les pongo aquí algunas ideas desde lo que yo considero y desde lo que es mi experiencia en torno a la familia. Les decía que es algo que todos los que estamos aquí presentes y todas las personas que estamos ahorita conectadas tenemos en común. Todos venimos de una familia. Incluso si no conocimos a papá o si no conocimos a mamá o si lo que sea que haya sucedido, todos venimos, todos necesitamos dos células y esas dos células están conformadas de dos sistemas diferentes y entonces se genera una mezcla muy interesante. Yo les pongo aquí que no existen mejores o peores familias, solo existen familias. Y esto es importante porque normalmente en una pareja o en una relación de pareja suele haber como muchos conflictos. Es que tu mamá, es que, no, es que en tu casa es que siempre comen lo mismo en tu casa. No, es que me choca que todos los domingos tenemos que ir a la tuya. Es que me molesta que todas las navidades tal y tal y tal cosa. Es que tu tío fulano, ¿no? Y entonces tendremos un poquito que hacernos a la idea de que en el momento en el que nosotros elegimos a otra persona, estamos también eligiendo todo su sistema familiar. Su sistema familiar no solamente es su familia. Cada persona provenimos al menos de manera inicial de 4. ¿Por qué? Porque tenemos papá y tenemos mamá, y si nos subimos un poquito más, pues ellos tienen papá y tienen mamá, y así se van como mezclando un montón de cosas, muchas creencias, muchas tradiciones, muchos hábitos, muchas costumbres, muchos valores, muchos secretos, muchas cosas. Entonces, bueno, algo que va a ser importante para desarrollar el tema de hoy es que no existen mejores o peores familias, solo existen familias. Hay un autor que se dedica a estudiar a los sistemas familiares y dice que en al cabo de 5 generaciones cualquier familia ha pasado por todo, desde un despojo muy grande económico a tal vez un asesinato o algo así, o tal vez mucha riqueza, o tal vez la pérdida de un bebé antes de nacer, muchísimas cosas. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, ahorita van a empezar, sí es cierto, en mi casa nadie me contó, pero creo que pasó tal, 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 creo que mi tía fulana sí, la que tuvo esquizofrenia porque no sé qué, mi tía la que se quedó sola porque no sé qué, sí, ¿no? Todas las familias tienen como muchos personajes y entonces sus familias no son diferentes de mi familia ni de la familia de las demás personas que nos ven ahorita, ¿no? Son todas iguales. Bien, la familia nos da vida, de ahí venimos con todas nuestras dificultades y todas nuestras limitaciones. También nada es más fuerte que la familia. La familia nos da algo que yo creo y yo veo que las personas vivimos buscando toda la vida, que es la pertenencia. La pertenencia es básicamente sentirme arraigado, sentirme que pertenezco, sentirme que soy parte de un grupo, que soy parte de alguien, que comparto cosas en común. Y la pertenencia es lo que buscamos con los amigos cuando nos reunimos a jugar fútbol, cuando nos juntamos al café, cuando nos juntamos a jugar dominó o a tomar una cerveza. Es exactamente lo mismo, buscamos pertenencia también en el trabajo, es algo que nos da también una identidad. ¿Por qué? Porque pasamos muchas más horas aquí que incluso en casa. Buscamos identidad, creo que todo el tiempo en nuestra familia. En nuestra familia, ¿por qué? Porque dice por ahí otro autor que aun cuando crezcamos y tengamos 60 años, somos seres humanos que siempre vamos como buscando la buena mirada o la mirada de aceptación de mamá y de papá. No importa que seamos grandes, que tengamos nuestra vida y todo, siempre nos importa como que nos den ese visto bueno, ¿no? Es como ir, pero ¿y tú cómo ves? Pero ¿y si crees que está bien? Si esto nos importa lo que piensen, porque el hecho de que nos echen una mirada como de no aceptación quiere decir que a lo mejor no somos tan bienvenidos dentro de las reglas que tiene nuestro sistema familiar. Bien, solo cuando una persona está dispuesta a amar a su padre y madre a pesar de todas las reservas, podrá ganar conciencia de su identidad. Y puede ser
que a lo mejor algunos de nosotros nos pueda pues como chocar o nos pueda incluso desagradar el leer una idea como esta. La realidad es que creo que todos tenemos, como en todas las relaciones humanas, como altas y bajas. No es como, es como un año, ¿no? Es decir, no todo el año es primavera. La vida tiene primaveras y tiene inviernos y tiene otoños y tiene varias estaciones y cada estación nos ofrece cosas diferentes, ¿no? Cada estación nos ofrece alimentos diferentes, nos ofrece vestimenta diferente, nos ofrece actividades diferentes. Es como algo de los seres humanos que queremos que siempre todo sea primavera, ¿no? Y que todo siempre esté bien. Las relaciones con nuestra mamá y nuestro papá, pues no son siempre primavera. Porque para empezar, con ellos pasamos lo mejor y lo peor. Con ellos aprendemos a relacionarnos básicamente con el mundo. Ellos nos enseñan a través de los sonidos, de los lugares, de los olores, de la comida, de los besos, de la falta de besos, de las palabras, de las actividades, cómo es el mundo. Conforme vamos creciendo, nosotros vamos como soltando cosas que no nos gustan, vamos dejando las que sí nos gustan, las podemos hacer más grandes y podemos agregar otras nuevas cuando yo elijo unir mi vida con alguien. Armamos un conjunto. Cuando uno de estos dos elementos en una pareja trata de imponer que la vida familiar se lleve como en su familia se hacía y no toma en cuenta lo de la pareja, hay un desequilibrio muy grande y eventualmente eso truena. Entonces, normalmente esto es lo que sucede. Les pongo aquí que solamente de esta manera ganamos conciencia de nuestra identidad, porque en la medida en la que nosotros aceptamos como toda la parte sana, la parte no sana, la parte agradable y la parte desagradable de mamá y de papá, estamos en vías de reconciliarnos básicamente con nosotros mismos. Fíjense, y si ustedes dicen, ay, no, a mí me choca que mi mamá hace esto, me choca que se ponga así de necia, me choca que esto. Con lo que más nos peleamos es lo primerito que acabamos repitiendo. Lo primero. Y no sabemos cómo, pero solo un día de repente tú acabas reaccionando de la misma manera y casi nos da un infarto, ¿no? Decimos, ay, no, no, ¿cómo? ¿En qué momento me parezco? Y sí, entonces todas esas cosas con las que más nos peleamos son las que casi en automático se van a repetir, porque buscan regenerarse, buscan restaurarse. Bien, quien no toma nada de sus padres tampoco puede pasar mucho a otros. Les pongo aquí que permanece estancado en sí mismo, sigue siendo un niño. Y entonces, esta es una historia bastante común. El hecho de que nos vayamos de casa, el hecho de que vivamos solos, solteros, casados, con hijos, con nietos, como quieran, no nos garantiza nuestra edad cronológica, que tenemos una edad emocional que es equivalente. Eso quiere decir que yo puedo estar en mi casa, yo puedo seguir dependiendo de mi mamá, como si soy una niña muy pequeña, ¿no? Es que necesito que mi mamá me resuelva, necesito que mi mamá me diga qué hacer, necesito que me diga qué no hacer, necesito que me dé permiso. Y entonces, ojo, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque a lo mejor buena parte de mi presente y de lo que yo estoy construyendo en mi familia se está viendo un poquito invadido como por esta parte que yo no he soltado. No quiere decir que yo me vaya y que yo suelte por completo lo otro, no, porque seguimos vinculados, pero sí quiere decir que yo tomé suficiente de mi papá y de mi mamá y entonces puedo irme libre y puedo irme sin esfuerzo a vivir y a construir lo mío. Hay un libro muy interesante que dice que sabemos que somos adultos cuando, dice que somos adultos cuando suceden dos cosas. Y ponía un ejemplo muy común en los adolescentes, ¿no? Como cuando tú, ¿puedo ir a tal fiesta? No. Y entonces haces un berrinche del tamaño del mundo y me encierro y no te hablo 3 días y es una conducta entre infantil, adolescente. Bueno, se dice que somos adultos cuando tenemos una negativa en la vida por algo nos dice que no, o una persona o el jefe nos dice que no, y entonces podemos decir, bueno, está bien, ¿no? No se puede. Puedo lidiar muy bien con ese no, y no me frustro, ni pataleo como niña, ¿no? O como adolescente. Esa es la primera. Y la segunda dice que sabemos que hemos tomado suficiente de papá y de mamá cuando a la hora de irnos a vivir nuestra propia vida, no es doloroso, no nos cuesta trabajo. Cuando nos vamos de esta casa, de nuestro seno familiar, y nos cuesta mucho trabajo y tenemos una depresión por meses, que sucede mucho, por ejemplo, cuando alguien se casa o cuando alguien se va a vivir a otro lado, una cosa es que extrañemos y que estemos muy conscientes de que las cosas ya no son como antes, pero cuando a mí me está generando un problema muy fuerte para seguir avanzando, quiere decir que algo de mí
pues está allá todavía. ¿Cómo podemos ver manifestado esto? Como cuando pasan los años y yo todavía tengo muchas cosas en casa de mis papás, ¿no? O en la casa donde siempre viví. Cuando me cuesta mucho trabajo y digo, no, no, ahí te dejo mi ropa para cuando yo me quede aquí. O cuando no aceptamos mucho la idea de que nuestro cuarto se convierta en algo distinto, porque esa casa y esa familia también avanzó. Imagínense lo que es para los que se quedan estar viendo un hueco vacío. Es algo fatal. Entonces, bueno, les pongo esto como un punto muy, muy importante, porque entonces, si seguimos estancados y si seguimos siendo niños, entonces habrá muchas cosas que se trunquen en el área familiar y en el área de pareja. Los niños, pues los niños no tienen todavía una sexualidad como la adulta, los niños no se relacionan como los adultos, los niños no se responsabilizan como adultos. Y de ahí que muchas veces, o bueno, he escuchado en más de alguna ocasión, que alguno de los dos elementos de una pareja le dicen, ay, es como si tienes 3 hijos en vez de 2, ¿no? ¿No han escuchado eso? Y entonces él o ella dicen, ay, sí. Y entonces pasa como en ambos sentidos. A lo mejor en las mujeres pasa un poquito más en la cuestión de cuidar, de decir, bueno, tengo a mis 2 chiquitos y tengo a este otro. Levanta la ropa del piso, no dejes la toalla mojada, cosas así. Pero y también los varones pueden llegar a resentir esta parte porque pueden decir, bueno, pues es que ella depende de mí para todo. Tal vez también ella sea una pequeñita, ¿no? Entonces, este va a ser un punto importante a retomar en lo que sigue. Nos dirigimos y elegimos todas las elecciones de nuestra vida por algo que se llama la buena conciencia. Lo pongo entre comillas porque que se llame la buena conciencia no quiere decir que siempre sea buena. Les voy a explicar. La buena conciencia dentro de un sistema familiar se refiere como a todas estas reglas, a todas estas como normas que nadie nos las da como en un reglamento, pero que nosotros sabemos que tenemos que cumplirlas para pertenecer al sistema familiar. Es decir, a lo mejor nadie me lo ha dicho, pero yo sé que en mi familia, si alguien cae a la cárcel, por ejemplo, es como algo visto como raro, ¿no? Porque a lo mejor no es lo usual. Si es una familia que está llena de esas situaciones, pues va a ser lo normal, ¿no? Y entonces a lo mejor quien no caiga va a ser muy extraño. Pero bueno, cosas como estas, cosas como hay familias en las que a lo mejor se acostumbra que en cuanto, no lo sé, tenemos un trabajo, tenemos que pasar cierta cantidad a nuestros padres o a nuestra mamá. Y entonces si alguien no lo hace es como, qué egoísta, ¿no? Y entonces esa es la buena conciencia. La buena conciencia es el conjunto de reglas que una familia construye para como garantizar la supervivencia de ese sistema familiar. Digo que no siempre es buena porque puede haber cuestiones tóxicas, ¿no? Es decir, ahorita recuerdo una familia que atendí alguna vez en donde, no les voy a mentir, esta familia se reunía los lunes a comer, los martes a desayunar. No crean que papás e hijos, abuelos, hijos, nietos, bisnietos, todos, como Navidad, así, pero el lunes para comer, el martes para desayunar, el miércoles nada, el jueves para comer, el viernes desayunar, el sábado comer y el domingo desayunar e ir a misa. Y entonces había gente alrededor que decía, es que ¿cómo es posible? Es que como esto, como lo otro. Y entonces yo decía, bueno, si a ellos les hace bien, si para ellos su dinámica está bien, adelante. La cuestión es que había gente, ¿por qué? Porque obviamente estos hijos se relacionaron con otras familias y sus parejas también tenían ganas de compartir otras cosas, ¿no? De decir, oye, a mí me gustaría que pues pasáramos una semana pues en nuestra casa, ¿no? Pues comiendo nosotros nada más, ¿no? Con otros 30 o 40. Entonces, ya cuando eso sucede, pues bueno, sí podemos ver ahí algunas situaciones que, bueno, vale la pena revisar para tener un poquito más equilibradas. Bien. Las familias actuales, así como venimos platicando sobre las parejas, también se transforman, como les pongo aquí, como en tantas otras ocasiones, como cuando apareció la televisión y fue caótico, ¿no? Es la perdición, y bueno, no fue ninguna perdición, ¿no? Ahora ya creo que difícilmente vemos la televisión, ahora estamos pegados al teléfono. Entonces, solamente va cambiando, es decir, vamos avanzando también con no lo sé, con avances médicos, también las cuestiones tecnológicas, pero afortunadamente también incluso con espacios como ¿no? Con espacios educativos, con muchas otras áreas de desarrollo personal. Y entonces las familias poco a poco se van como adaptando también a todo esto.
algo que yo veo como constantemente es que se hace referencia que ahora los niños ya no salen a jugar a las calles como antes. Sí, nuestra situación ahora es muy diferente a la mejor a la de hace 40 años, pero los niños ahora también tienen muchísimas otras cosas, ¿no? Yo me pongo a pensar y yo digo, qué padre, los niños que ahora también tienen yoga, ¿no? O que veía yo el otro día en una escuela les dan, así como a mí solo me dieron educación física, a ellos les dan capoeira o como cosas así, ¿no? Que yo decía, órale, o como otros idiomas. Entonces, creo que de nuevo se trata de no satanizar que la manera como se están desarrollando las familias ahora es algo enteramente negativo. Tiene de todo, ¿no? Tiene muchas áreas, tiene un potencial muy grande y también tiene otras áreas como focos rojos un poquito grandes a veces. Bien, les pongo aquí que hay avances en la salud, avances culturales, educativos, en las cuestiones de desarrollo profesional, me faltó ahí una O, en las cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos como rodeados de recursos, de herramientas, de fortalecimiento personal para llevar mucho mejor. Creo que aquí llevan algo sobre finanzas, ¿no? Y sobre salud también, o nutrición o algo así. Algo me habían comentado. Y bueno, eso, por ejemplo, es un ejemplo de un programa como integral, ¿no? La cuestión emocional, la cuestión, si es alimenticia, y la cuestión de unas finanzas pues, saludables. Básicamente todo eso es energía pura, ¿no? Si logramos tener esas áreas en control, o en la medida de lo posible, pues tenemos libradas bastantes cosas. Les pongo aquí que también hay nuevas dificultades, como les mencionaba. Y bueno, algo que será evidente es que cada generación busca mejorar y restaurar eventos inconclusos de las generaciones pasadas. Y entonces no sé si alguien ha escuchado que la vida nos repite los errores como que tantas veces. ¿Cómo? Sí, que la vida nos repite tantas veces un error como sea necesario hasta que lo aprendemos. Es algo así, ¿no? Bueno, no sé si me explico. La cuestión familiar es la misma. Algo que en una generación no se ha logrado resolver se va a repetir y 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 se puede repetir 200 veces o más y cada vez cobrará más fuerza. Tendrá que ver con, voy a poner ejemplos que me vienen ahorita, con estas familias de personas que todos están enfermos de los nervios, ¿no? O qué pasa en estas familias donde todas las mujeres padecen cáncer de mama. No son cuestiones como de un sorteo, ¿no? Son cuestiones que ya están como muy, es decir, es un ciclo que solo va como dando vuelta, pero ahí está, no se resuelve. ¿Qué pasa cuando en tal fecha a una familia siempre le pasa una tragedia? Híjole, es que otra vez, es que ya no queremos que sea Navidad porque siempre nos pasa algo. Todo eso tiene solución. Básicamente se trata de generar un acomodo diferente y de resolver las cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera sabemos que pasaron, pero que ahí están sin resolver. Y bueno, les traigo algunas como preguntas. Estas preguntas no son para que me las respondan ni me las entreguen ni me las digan. Estas preguntas son para ustedes. Me gustaría que pudieran tomarse a lo mejor un minutito y que el día de hoy, yo sé que es viernes, yo sé que ya se quieren ir a descansar, yo sé que a lo mejor ya están cansados porque ha sido una jornada de todo el día y ya de toda la semana, pero a lo mejor podemos utilizar ya las defensas un poquito bajas y el estar un poquito cansados para no poner tanta resistencia a darnos cuenta de las cosas que podemos mejorar. Y entonces yo traigo para ustedes algunas preguntas que les pueden servir como para que les den un norte sobre qué área no anda como muy bien. ¿Qué de mi presente se parece a generaciones anteriores? Puede haber cosas positivas, pero principalmente pues les pediría, como les comentaba en el ejercicio, que se fijen en qué de lo mío se está pareciendo algo que no me gusta o algo que yo ya vi cómo acaba y no acaba bien, ¿no? Problemas de alcohol, problemas de, no lo sé, a lo mejor de una economía tan inestable que de repente se tiene todo y de repente se tiene nada. ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay alguna cuestión que me preocupa con mis hijos y es algo que yo ya vi que pasa también a lo mejor a algunos de mis tíos o cosas así. Ese es un buen punto de referencia. Podemos tener a otras familias cerquita de nosotros y a otras generaciones que básicamente tenemos su experiencia y su historia para aprender y para decir, híjole, esto se está pareciendo. Y a lo mejor esto no se siente bien y no sé cómo resolverlo. ¿Qué se repite? Que era un poquito de lo que les comentaba. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta de lo que yo estoy viviendo? ¿Qué me gusta? ¿Qué puedo fortalecer? ¿Por qué? Porque así como vale la pena invertir tiempo en
en no repetir cosas o en resolver lo que está pendiente, también vale la pena transmitir lo que sí nos gusta, y eso se nos olvida. Si pensamos en la cuestión de, yo les ponía de pareja, normalmente nos concentramos en lo que no me parece, y en lo que te falta, y en lo que todavía no haces bien, y en lo que no estoy de acuerdo. Y difícilmente nos tomamos un tiempo para reconocerle al otro todo lo que sí me gusta, todo lo que sí hace bien para mí, todo lo que sí me hace sentir tranquila, todo lo que sí funciona y todo lo que aporta a esta relación. Entonces vale la pena también identificar qué cosas sí funcionan para seguirlas transmitiendo, no solamente en pareja, sino a los hijos que ya tenemos y bueno, a los que vengan. ¿Qué me falta por reconocer? Perdón, ¿qué no me gusta y qué me falta por reconocer y por mejorar? Y a lo mejor son como preguntas muy generales. Yo ahorita me viene un ejemplo a la cabeza de alguien que decía, yo sé que yo tengo un problema con el alcohol. Ay, pero bueno, en mi familia todo el mundo. Y entonces yo decía, bueno, y les ha traído como cosas positivas como para su evolución. Decía, no, pero pues es que en mi familia eso es lo que sabemos hacer. Y entonces yo pensaba cosas, ¿no? Sin emitir un juicio yo decía, ahí hay como un vínculo tan fuerte y un amor como tan grande que yo estoy dispuesto a quitarme también mi vida con tal de parecerme a mi familia. Yo estoy dispuesta también a sacrificar una buena calidad de vida con tal de pertenecer. Es muy parecido a lo que sucede con las enfermedades. Mamá, te quiero tanto, tanto, tanto que me voy a enfermar yo también. Para que veas cuánto te quiero, me voy contigo. Entonces es algo que sucede bastante, ¿no? ¿Qué otra cosa sucede? Les puedo poner un ejemplo profesional. Todos en nuestras familias hemos tenido a lo mejor en alguna generación cuando no se podía estudiar o cuando no había o cuando cualquier cosa. Y cuando una generación de una a otra brinca y a lo mejor de alguien que no pudo estudiar ni la primaria, de repente uno de los hijos ya pudo llegar hasta la universidad, se genera como una culpa grande. Es como, híjole, es como no me lo merezco tanto, ¿no? Es como aquí nadie más estudió y a lo mejor decidieron darle el estudio a uno y fue a mí y ahora qué hago con este paquetote. Son ejemplos a lo mejor muy aislados, a lo mejor ejemplos que no todos los ven cerquita o que no todos los tienen en su familia, pero son ejemplos que se dan. Tiene que ver con la cuestión del dinero. Si un hermano mayor tiene una cierta no lo sé, un cierto desarrollo económico y entonces el hijo menor o el de en medio le va mucho mejor, se genera también ahí algo. Es como si hay como un desorden. El primero es como, no, a ver, espérate, yo soy primero. O sea, a mí me tocaba más, ¿no? ¿O cómo? Y entonces el más chico es como, ¿y qué hago? Pues si no me cuesta trabajo, pero yo hago más dinero que tú. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con un orden. Y entonces, este orden, cuando se brinca o cuando se altera, pues genera cosas muy raras en las familias. ¿De qué me tengo que responsabilizar? A lo mejor la pregunta está muy directa y decimos, no, yo de nada, yo no me tengo que responsabilizar de nada. Pero bueno, creo que las áreas que básicamente nos molestan son las áreas sobre las que nos tenemos que ser responsables. Si algo no me gusta y es algo que hace el otro no tiene la obligación de cambiar. Yo tengo sí la responsabilidad de hacer algo distinto. Y si no me gusta donde estoy, a lo mejor de tomar la decisión de irme. Y si sí me gusta donde estoy, pero esto no me gusta, entonces de también modificar alguna actitud para generar un cambio. ¿Qué puedo dejar mejor para los que vienen? Que bueno, es algo en lo que les he hecho un poquito de énfasis y eso lo dejo como abierto para que ustedes lo piensen. Bien. Para reflexionar, me quedo pensando, o bueno, me quedaba pensando mientras pensaba en qué iba a venir con ustedes el día de hoy, en la infancia actual, en la cuestión de... tenía como muy presente un ejemplo, les voy a compartir que daba un taller a unos niños en una primaria, bueno, ya estaban por pasar a secundaria, los papás me piden muy preocupados, muy preocupados, que les dé a sus hijos un taller sobre sexualidad y redes sociales, sobre como buenos hábitos en las redes sociales y cómo ayudarlos a que ellos tengan un buen criterio. Entonces yo hago un tallercito y dos días la pasamos muy bien la mañana y ellos se llevan todos sus aparatos y me enseñan las aplicaciones que les gustan y todo. Y entonces yo les digo, no, bueno, les recomiendo esto y esto otro y ellos encantados. Pero recurrentemente hacían, como menciona, este curso también lo deberían de tomar mis papás, porque
mi mamá va manejando y ella siempre va en el teléfono. Yo creo que eso es mucho peor porque pues un día dije, pues claro que sí, y claro que sí. Y entonces llegaban también al punto en el que los niños, por ejemplo, se enfadaban y decían, es que esto sí nos gusta, o sea, estas aplicaciones, todo esto sí nos gusta, pero también quisiéramos hacer otras cosas. O sea, quisiéramos como ir a más lados, aprender otras cosas. Dice, pero mi mamá dice que es de trabajo, pero claro que no, porque se está riendo con los memes que le manda mi tía, ¿no? Y yo decía, bueno, quiere decir que los niños nacieron con toda esta dinámica que tenemos actualmente, nosotros no, nosotros estamos como tratando de ajustarnos a todas estas cosas, ¿no? A lo mejor hace 15 años, muchos de nosotros ni siquiera teníamos un celular. Los niños ya nacieron con eso. Entonces, para ellos no es ninguna novedad, realmente, para nosotros sí. Eso quiere decir que tendremos que reflexionar en las personas que tenemos hijos, qué estamos haciendo, a lo mejor de una manera cómoda, que sí estamos limitando o coartando cosas para los más pequeños, ¿no? Por algo que es novedad para nosotros, ¿no? Y que no precisamente para ellos. Les pongo también la cuestión de la seguridad y el caos que vivimos, porque el otro día estaba en un lugar y entonces empiezan a escuchar patrullas y ambulancias y bomberos y no sé qué. Y entonces yo me quedé viendo y todo el mundo era normal, ¿no? Todo el mundo comía normal. Y solo en ese momento pensé y dije, esa es una situación más bien como, pues como muy crítica. ¿En qué momento nos acostumbramos a escuchar las patrullas y las ambulancias hasta 5 o 10 veces en un día y nos resulta normal? Es decir, la cuestión de la seguridad, de cómo, me decía una amiga, antier, tiene a su bebita de meses, de 3 meses, y entonces me decía, qué horror, o sea, me subo a la camioneta y me subo así como con un miedo y me bajo como con un miedo, porque si antes me bajaba yo sola, ahora me tardo mucho en lo que subo a la pequeñita y todo esto, me dijo, vivo con miedo. Y entonces es también como revisar qué tanto las situaciones de afuera van a venir a impactar, como precisamente no solo a nuestra familia, sino a todos los que vienen, ¿no? Es como, imagínense la cuestión de la seguridad, cómo la vive ahorita un chiquito de 1 año. Si pensamos a lo mejor en cómo la vivimos nosotros. Que a lo mejor decía mi mamá, ay hija, cuando nació tu hermana más grande, tengo una hermana más grande, cuando nació tu hermana más grande, tenía poquitos días de nacida y tembló y nos salimos tu papá y yo y se nos olvidó que teníamos niña, ¿no? Ahorita, ¿cuándo se nos olvida? Dice, me metí rápido. Y yo me quedaba, yo decía, no, o sea, ahorita estamos todos como con un radar, así como no me vayan a asaltar, no me vayan a robar el coche, no me vayan a esto, no, lo otro. Y esa parte la transmitimos. Quienes ya tenemos hijos, entonces podemos decir, ¿qué puedo mejorar para no transmitir solamente angustia y para no transmitir solamente miedo o solamente preocupación, ¿no? Para que también se puedan seguir disfrutando cosas agradables. Si no tenemos hijos, seguramente tenemos un sobrino o tenemos vecinitos o tenemos, no lo sé, alguien pequeñito. Y bueno, recuerden que siempre a los adultos pues nos toca velar por los más pequeños. Bien, ¿qué hacer? Entonces, bueno, dentro de lo que podemos hacer, esto es algo muy simple y muy complejo al mismo tiempo. Yo les pongo aquí, conocer mi historia. Quien niega su historia está condenado a repetirla, no hay de otra. Y de eso está lleno el consultorio día a día, ¿no? Para eso es ese espacio. Pero si es una cuestión que nos podemos evitar, mejor, ¿no? Si ya ubicamos que hay alguna situación que yo no he resuelto, ay, ¿en qué momento te pareces tanto a mi papá? Pues cómo, pues obvio, si nosotros venimos de papá y de mamá y son nuestros primeros vínculos, la primera manera como nosotros aprendimos a relacionarnos con la vida y con el mundo, es natural que cuando nosotros salgamos, pues vamos a buscar algo muy parecido, de una manera inconsciente, porque de muchísima gente, como les decía la otra vez, de millones de personas, curiosamente hubo una que nos hizo así, ¡ay, tú! ¿No? Y no era a lo mejor el más guapo, ni la más guapa, ni esto, ni lo otro, ni la persona más brillante, ni nada, pero curiosamente toda su historia familiar se pega perfectamente con la mía, ¿no? Y entonces las uniones como de pareja no son al azar. Elegimos a una persona y por eso decimos, ay, yo no sé por qué me tocan puros que tienen mamá, puros novios que tienen mamá soltera. Pues no lo sé, ahí hay algo, ¿no? Cada unión busca restablecer algo tanto de un lado como del otro. Bien, honrar la raíz, a lo mejor es algo que decimos raíz, ¿cuál raíz? ¿No? Básicamente es a los mayores.
siempre tengo presente que en la sociedad normalmente no se le da un lugar a la gente mayor, piénsenlo. No solamente a lo mejor nosotros decimos, ay, mi mamá, mi papá, mis abuelos, pero normalmente no hay espacio para las personas mayores. Y las personas mayores son básicamente pues quienes nos han dado su lugar hoy, nos han dado su trabajo, nos han dado todo lo que nosotros tenemos actualmente. Entonces, siempre hay que honrar esa parte. En el momento en el que nosotros negamos algo de los de arriba, es como, lo voy a decir de una manera muy cotidiana, es como los patos tirándole a las escopetas. Es algo así, ¿no? Es como si un niño está corrigiendo a un adulto, que bueno, eso ahora se ve muy seguido, pero bueno, normalmente es al revés. El mayor va como trasladando cosas hacia los que vienen. El que llega primero tiene más jerarquía y eso es en todos lados. Eso es, aplica en muchas cuestiones, a lo mejor en otras no. Ahorita les iba a poner el ejemplo a lo mejor de como el perfil que tiene cada persona. A lo mejor si dos personas llegan a un trabajo o a una empresa y entonces hay alguien que tiene especialmente la habilidad o la capacidad de desarrollarse mejor en otra área, a lo mejor va a escalar por ese lado. Pero aquí básicamente me refiero a la cuestión como de la antigüedad, ¿no? En las familias es lo mismo. Es como, no sé si ustedes ubiquen, que a veces hay como hijos que se quieren brincar el lugar de los papás. No, mamá, tú no vas a ir a ningún lado, ¿no? Y entonces como, ¿cómo? ¿No? ¿Qué pasa cuando no, mamá, es que tú no puedes tener otra pareja? O tú ya no estás en edad de ponerte eso, o no lo sé, un sinfín de ejemplos. A eso se refiere. Eso es como alterar un orden. Cuando nosotros alteramos un orden, tampoco nos estamos haciendo un favor. Estamos transmitiendo dentro de nuestra familia y los que vienen que todo puede ser pues por ningún lado, y no es todo por ningún lado. Hay una razón muy específica por la que nuestra etapa reproductiva tiene como una fecha o como, sí, como un lapso, un plazo, y después los hijos crecen y tienen su propio lapso, y entonces la diferencia que se genera entre nosotros y nuestros padres, pues genera una experiencia de unos, al menos como en promedio, a lo mejor 20 años más de vida que nosotros. Entonces, eso no se altera. Es decir, en el momento en el que yo me quiero brincar, es como algo con lo que hay que tener cuidado. Para formar un nuevo sistema necesito abandonar el anterior. No abandonarlo de no me importa, de ya no te veo, ya no te hablo. No. Significa que me puedo ir en paz a formar mi propia familia. Y significa que me puedo desprender. Significa que ahora, si yo tengo una nueva esposa, le voy a dar el lugar a mi esposa, ¿no? Porque ahora la primera es mi esposa, ¿no? Y eso no quita a lo mejor que yo tenga a mi mamá, pero mi esposa ahora es la mujer con la que yo comparto mi vida y mi esposa va a ir primero que mis hijos. Y si se fijan, todo tiene un orden, es decir, es así como escalonado y tiene como cierta lógica, pero a veces como en el pasar del tiempo y en ciertas dinámicas familiares pareciera que ese orden no está. Y lo que yo les quiero decir con todo esto de tanto orden, que van a decir cómo habla del orden esta mujer, quiere decir que eso nos garantiza de muchas maneras que nuestro desarrollo personal y familiar y nuestro desarrollo de pareja puede ir avanzando de una manera mucho más saludable. Porque si yo le sigo dando el lugar a mi mamá, incluso como si mi mamá es mi pareja, que a lo mejor suena un poco raro, pero les voy a poner un ejemplo. Me acuerdo ahorita de una persona que alguna vez se me acercaba y me decía, me dice, Tere, tengo 39 años, soy exitoso en esto, básicamente en todo. Lo único que me falta es pues tener una pareja. Y como esta vida en pareja y una vida familiar, y pues no sé por qué esa área es la única que pues que no está, o sea, que no está desarrollada y al 100% como las demás. Y entonces yo platicaba con esta persona y entonces yo le decía, es que seguramente ya tienes una pareja. No, claro que no, yo no tengo ni una pareja. A ver, ¿qué haces en la semana? Ah, no, bueno, yo voy a trabajar, esto, lo otro, llego y ceno con mi mamá y tal cosa, no sé qué, y el domingo llevo a mi mamá a los portales y luego vamos y me acompaña a que me boleen los zapatos y yo decía, pues eso es un matrimonio, ¿no? Es algo así. Entonces, puede sonar un poco confuso, pero piénsenlo. Seguramente hay algún ejemplo que ustedes tienen donde dicen, sí, de pronto ahí hay algo que se puede como acomodar. Y básicamente la invitación es para que lo hagan porque sí se puede. El hecho de que hayan pasado 3 generaciones y eso no haya cambiado, o ustedes tengan 20 años conociendo una forma de vivir, no quiere decir que no pueda estar mejor. Bien.
y que tengamos un balance entre dar y recibir. Necesitamos ambos. Alguien al final de la sesión anterior me hacía una pregunta, no recuerdo específicamente cómo, pero llegábamos al punto de generar las deudas. Esta parte de solo dar y dar y dar, también genera desequilibrio. Tenemos que aprender a recibir también. Las personas que tienen mucha dificultad para recibir hasta un halago o un detalle, que se sientan inmediatamente incómodos, también es como algo que se tiene que trabajar personalmente, porque si nos vamos a relacionar en pareja y en familia, pues hay un intercambio de un montón de cosas, ¿no? Y eso es lo que también puede degenerar como un desequilibrio, si por ejemplo uno en la familia es el que da todo y nadie reconoce su lugar, nadie le devuelve nada, ¿no? Bien. Reconectarnos con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Les he puesto varias veces la parte de reconectarnos y ahorita pienso que se escucha muy general, que quién sabe cómo lo esté percibiendo cada uno de ustedes. No me gustaría que lo cuadráramos a que todos nos vayamos con la misma idea, porque a lo mejor lo que aplica para mí no aplica para todos ustedes, pero sí los invitaría a que cada quien, no sé, a lo mejor este fin de semana, pensara de qué manera me puedo reconectar o me puedo conectar más. Si no estoy desconectado, ¿cómo me puedo conectar un poquito más? A lo mejor con mi pareja, con mis hijos. Si yo les doy un tip que les hablaba sobre el tiempo en pareja la vez anterior, les voy a dar uno, por ejemplo, sobre los hijos ahora, ¿no? Si tienen 2 o 3 hijos o uno, denle tiempo individual. Eso genera una conexión inmediata. Veía hace algún tiempo a una chiquita, ni tan chiquita, ya casi para pasar a secundaria, y me decía, mi mamá nunca pasa tiempo conmigo. Me dijo, y me hace falta. Dice, estoy todo el día con ella, pero ella nunca pasa tiempo conmigo. Y yo como de entrada no entendía hasta que me explicó. Me dijo, vamos juntas a todos lados, ella me lleva a la escuela, me hace lunch, esto, lo... Me dijo, pero no hay un momento en el que yo me pueda acercar a decirle algo. Me dijo, y me hace falta. Dice, me preguntaba que si se podía extrañar a alguien aunque lo estuviera viendo enfrente. Y yo le decía que sí se podía. Entonces tiene que ver con eso. La parte de reconectarnos tiene que ver con una forma que a ustedes les resulte agradable, no tiene que ser esa, que les resulte viable, agradable y que les ayude a sentirse un poquito más cerca del otro. Algo que se puede implementar también es, por ejemplo, a la hora de la comida, dejar teléfonos a un lado o en los tiempos de pareja, o dedicar un ratitito a los niños, a lo mejor quienes trabajamos todo el día, llegar a casa y a lo mejor dejar la hora del baño sin que nadie nos interrumpa para que tú y yo pasemos un ratito juntos y merendamos, no lo sé. Cosas de ese tipo, ¿no? No todo implica un gasto, no todo implica actividades de horas, pueden ser cosas muy pequeñas que nos pueden dar una reconexión verdadera. Y ahorita yo les pongo ejemplos con los niños y les pongo ejemplos con la pareja, pero habrá que ver también de qué manera me puedo reconectar conmigo, qué tiempo tengo para mí, qué tiempo tengo para reconectarme conmigo, qué tiempo tengo para no matar el tiempo. Hemos hablado como mucho del celular, pero es algo cierto, si vamos al baño con el celular y a comer y a todos lados, ¿qué ratito tengo como para aquietar mi cabeza? ¿Qué ratito tengo como para preguntarme cómo estoy? ¿Cómo estoy? Y es algo que no hacemos. Si yo les puedo dar un ejercicio muy rapidito, es en algún momento cuando vayan manejando o incluso que se paren un momentito aquí y que vayan por un vaso de agua o algo así. Y un ejercicio muy pequeño es que se pregunten cómo estoy, que no modifiquen nada de su cuerpo, ahorita les digo a qué me refiero, y que se pregunten cómo están, cómo está su postura. A lo mejor no se han dado cuenta que tienen semanas o años con un dolor en la espalda o en la cadera o en un hombro. ¿Qué pasa cuando tienen un tic en el ojo? ¿Qué pasa cuando se les está cayendo muchísimo el cabello? ¿Qué pasa cuando tienen problemas para dormir? ¿No? ¿Qué pasa cuando están comiendo con ansiedad? ¿Qué pasa si mi respiración es hasta aquí y no hasta acá? Que es una respiración muy cortita, muy cortita, muy cortita, pues cortita es la oxigenación también. ¿Qué pasa si a lo mejor no me había dado cuenta que tengo días con una presión en el pecho? A lo mejor son solamente cuestiones físicas la que yo les estoy diciendo, pero al final las emociones, la mente y el cuerpo no se desconectan. Entonces la panza apretada, la colitis, si estoy estreñido, si de pronto no tengo nada de apetito o si tengo muy alterado estado de ánimo, eso me está avisando algo. Un ejercicio de así segundos que pueden hacer es ¿cómo estoy? Así, sí, tengo un dolorcito de cabeza, no me había dado cuenta, ¿no? Sí, no me había dado cuenta, tengo dormidas las manos.
Y son cosas que a veces dejamos pasar, ¿no? Y entonces eso es algo que podemos atender. No se trata de que inmediatamente se alarmen y quieran correr al médico o algo. No, no, no. Se trata simplemente de que se den cuenta. Su cuerpo y sus emociones se lo van a agradecer. Si ustedes ya se dieron cuenta de que a lo mejor hay quien me dice, ¿se puede que una parte del cuerpo tenga más achaques que el otro? Sí se puede. Hay varios autores que dividen el cuerpo y dividen el lado paterno del lado derecho y el lado materno del lado izquierdo. Y entonces hay quien dice, ay, no, es que a mí este lado, ay, como que me pesa. Y entonces pues ya, bueno, eso nos dirá cosas, ¿no? O hay quien dice, híjole, yo en el último año me fracturé 2 veces el mismo tobillo. Y entonces son como cosas que como no reinciden porque sí, ¿no? Y bien, ese puede ser un ejercicio para reconectarnos. ¿Qué otra cosa? Algo que les puedo sugerir, si tienen un poquito más de tiempo, es algo relacionado con la cuestión de actividad física y con la cuestión de la naturaleza. Para ustedes mismos, con su pareja y en familia. ¿Por qué? Pues porque eso es lo natural. Actualmente tenemos un problema bastante severo y el punto es que no nos movemos. Comemos demasiado, trabajamos demasiado, dormimos mal y no nos movemos, ¿no? Entonces, eso es un desequilibrio impresionantemente grande, ¿no? Porque conforme va pasando el tiempo, piensen en algo. Si con el paso del tiempo nosotros acumulamos, piensen, en un año subí 1 kilo, ¿no? Que por temporadas tiende a ser más, tiende a ser menos. Al cabo de 10 años van a ser 10 kilos. Y al cabo de 10 años mi metabolismo no va a ser el mismo. Al cabo de esos 10 años, seguramente la asimilación de los azúcares y de un montón de cosas en mi cuerpo no van a ser mejores que hace 10 años. Entonces, es algo sobre lo que tenemos que estar muy pendientes ahorita. Hay que movernos todos los días, al menos tener un poquito de actividad, aunque sea 10 minutos, aunque sea 15 minutos. Tomen la combi más lejos, no lo sé, sálganse en la noche, no lo sé. Pero piensen en algo que les dé actividad física diaria, ¿no? En eso, la parte de la actividad y la parte del contacto con la naturaleza, porque el contacto con la naturaleza básicamente también es honrar la raíz. Es el contacto con el mundo, es desconectarnos del caos, es desconectarnos de la inseguridad, es desconectarnos. Si pueden, tengan a la mano alguna plantita, al menos para que veamos un verdecito. Si pueden, el fin de semana váyanse a un parquecito, a quien le guste. Hay ahorita muchísimas actividades, hay caminatas, se pueden ir a acampar alguna vez, no sé, que lo puedan planear en familia y vale mucho la pena. De verdad que creo que actualmente ya nos resulta como desconocida la vida natural. La gente se siente súper natural porque va a comprar la ruta natural y compra cosas carísimas, orgánicas. Eso no es más que lo que todos podemos tener en nuestra casa, ¿no? En vez de comprar unos jitomates de, no sé, 80 pesos, podemos empezar a generar cosas en nuestra casa, desde la alimentación, desde el movimiento, desde la naturaleza, desde una mejor ingesta de alimentos, mejor calidad. Y todo eso básicamente hace que nos comuniquemos mejor. Si les doy un dato, les diría que un alto consumo en carbohidratos y en azúcares hace que estemos básicamente de malas, que tengamos pesadez y que nuestro cerebro no funcione como con la claridad que podríamos tener. Eso hace también que la calidad de nuestras relaciones humanas pues esté un poquito más abajo. Si queremos relacionarnos más, hay que comer muchos más alimentos naturales, más frutas, más verduras, más proteína. Bien. Utilizar los avances, como les decía hace un momento, los recursos y tecnología a nuestro favor y no para evadirnos. Si tengo algo que arreglar contigo, no vamos a estar cada uno en la cama así con el teléfono, ¿no? Veía hace poquito una serie de fotografías que tomó alguien en donde puso escenas cotidianas con los teléfonos, solo que eliminó de la fotografía el teléfono y era algo impresionante. La verdad es que parecía gente como con algún padecimiento mental, toda la gente así. Y es algo como para ponernos a pensar, ¿no? Hay que utilizarlos a nuestro favor en el trabajo, para aprender, para desarrollarnos un ratito y ya. Quedarnos pegados también en sintonía, como con todo el rollo tecnológico, hasta que ni siquiera podamos conciliar el sueño bien. Y bueno, voy a cerrar con 3 frasecitas súper pequeñas que engloban buena parte de lo que hemos platicado hoy. La primera dice que lo pendiente del pasado familiar se encuentra en nuestras propias huellas. Quiere decir que no importa cuánto nos movamos, cuánto avancemos, a dónde nos vayamos, lo no resuelto va a venir conmigo y me va a acompañar siempre.
La mitad de tu ser consiste en tu madre y la mitad de tu ser consiste en tu padre. Tú estás aquí por ellos. Todo lo que te está ocurriendo es, en cierto modo, por ellos. Y dice en cierto modo, porque la vez anterior les traía también una frase que decía que esto sucedía hasta el momento en el que nos dábamos cuenta de que éramos adultos y nos podríamos responsabilizar por nosotros mismos. Y finalmente les dejo esta que dice que libre es aquel que sabe transformarse. Y solo sabe transformarse quien es capaz de desprenderse y seguir la próxima gran marcha hacia lo desconocido. Los sistemas familiares nos piden que nos parezcamos mucho a lo que ya ha sucedido, pero un sistema familiar también agradece que avancemos, porque eso es lo que hace que el día de hoy las mujeres podamos usar un pantalón, eso es lo que hace que el día de hoy haya elementos también transgresores que me permitan a mí, por ejemplo, estar parada aquí platicándoles de cosas que a lo mejor, bueno, tal vez antes yo no pude haber estudiado, ¿no? Entonces, también el crecimiento y la evolución, los sistemas familiares lo agradecen. Y bueno, pues por mi parte, el día de hoy sería todo. Espero